Hay momentos en la vida en los que sentimos que algo dentro de nosotros se está rompiendo. No por una herida visible, sino por el peso invisible de tener que soltar. Soltar un amor, una etapa, una idea que nos definía. Y aunque sabemos que es necesario, el acto de dejar ir se siente como una pequeña muerte, un vacío que nos confronta con nuestra propia fragilidad. ¿Por qué duele tanto, incluso cuando sabemos que es lo correcto? Carl Jung no hablaba del sufrimiento como castigo, sino como umbral. Un umbral entre lo que fuimos y lo que aún no somos. Según él, el alma no se expande sin antes atravesar una oscuridad. Y quizá eso explica por qué aferrarnos a lo conocido, aun cuando ya no nos pertenece, es tan común, porque en el fondo, no soltamos lo externo, soltamos partes de nosotros que ya no volverán. Dejar ir no es solo un acto emocional. Es existencial. Pero, ¿y si el sufrimiento no fuera inevitable? ¿Y si existiera otra forma de soltar, sin desgarrarse? Una forma profunda, transformadora, no basada en la negación, sino en la comprensión. Jung nos dejó claves ocultas en sus escritos, metáforas que no solo analizan la psique, sino que nos invitan a mirar dentro de nosotros con otros ojos. Ojos más compasivos. Más sabios. Este video no es una receta rápida. Es una exploración. Un viaje hacia el interior, donde lo que duele también puede revelar. Si estás aquí, quizá hay algo que aún no logras soltar. Y tal vez, solo tal vez, el método no consista en resistirse al dolor, sino en comprenderlo, abrazarlo, y desde ahí, liberarse. Soltar no es un simple acto de dejar algo atrás. Es un proceso íntimo, casi sagrado, en el que partes de nuestra identidad se desprenden, como hojas secas de un árbol en otoño. Y aunque sabemos que esas hojas ya cumplieron su ciclo, el árbol aún resiste. Porque en el fondo, hay miedo. Miedo a quedar desnudos, a no saber quiénes seremos sin aquello que tanto nos definió. Amores, ideas, planes, hasta dolores, nos hemos acostumbrado tanto a ellos, que renunciar parece perder una parte esencial de nosotros. El dolor de soltar viene muchas veces de la ilusión de permanencia. Creemos que las cosas deberían durar para siempre. Pero la vida, como decía Jung, es un río en constante flujo. Y aferrarse a una roca en medio de la corriente solo nos cansa, nos hiere. A veces, lo que más duele no es la pérdida en sí, sino nuestra resistencia a aceptar que todo, es transitorio. Cuando soltamos, no solo enfrentamos la ausencia del otro, sino también la verdad de que nada está garantizado, ni siquiera lo que amamos con todo el corazón. Y sin embargo, hay un poder escondido en ese dolor. Porque cada vez que soltamos desde la conciencia, dejamos de ser esclavos del pasado. Cada desprendimiento, aunque nos haga temblar, es una oportunidad de renacimiento. Jung sostenía que la individuación, ese proceso de llegar a ser uno mismo, pasa necesariamente por estas pérdidas. No hay despertar sin renuncia. No hay libertad sin el acto consciente de dejar partir lo que ya no nutre el alma. Así, el dolor se convierte en maestro. Nos muestra las ataduras invisibles que cargábamos. Nos obliga a mirar hacia adentro, más allá del ruido, más allá del miedo. Y en ese silencio interno donde solo queda la esencia, empezamos a entender, soltar no es el final de algo. Es el inicio de una transformación. Una que no se puede forzar ni acelerar. Solo permitir. En lo más profundo del alma humana habita un símbolo universal, el arquetipo del cambio. Carl Jung lo comprendió como una fuerza psíquica que actúa más allá de nuestra voluntad consciente. No se trata simplemente de cambiar de trabajo, de ciudad o de relación. Hablamos de una transformación interna que desestructura lo conocido para dar lugar a lo auténtico. Este arquetipo se manifiesta cuando una parte de nosotros ya no puede seguir fingiendo, cuando algo, aunque no sepamos bien qué, nos llama desde lo invisible, exigiendo una evolución. Pero el cambio real no es cómodo. Es una especie de muerte simbólica. Lo viejo no se va sin antes luchar. Nuestros hábitos, nuestras máscaras sociales, nuestras certezas, todos forman una identidad que hemos construido para sobrevivir, pero no necesariamente para vivir. Cuando el arquetipo del cambio se activa, no busca destruirnos, sino liberarnos. Y lo hace con firmeza. Nos empuja hacia el borde, nos obliga a saltar sin garantías, a confiar en el proceso aun cuando no vemos el suelo. Jung entendía que este impulso al cambio no es una elección del ego, sino una necesidad del alma. La psique quiere crecer, expandirse, integrar su sombra, reconciliar sus opuestos. Y para eso, necesita romper estructuras internas que ya no sirven. Es un llamado al despertar,
a mirar más allá de la superficie y atrevernos a ser quienes realmente somos. Aunque duela, aunque asuste, aunque implique atravesar zonas oscuras. Porque, como toda gran transformación, comienza con una crisis. Así, el cambio se convierte en una iniciación. No una que elegimos conscientemente, sino una que nos elige a nosotros. Y si tenemos el coraje de atravesarlo con conciencia, algo profundo ocurre, dejamos de vivir repitiendo patrones ajenos y empezamos a escribir nuestra propia historia. No desde el control, sino desde la entrega. Porque al final, el verdadero cambio no es externo, sino interior. Es el alma recordando quién vino a ser. Mucho de lo que creemos ver en los demás no es más que un espejo de nosotros mismos. Esta es la esencia de la proyección, una de las ideas más profundas en la psicología de Carl Jung. Cuando algo dentro de nosotros permanece inconsciente, una herida, un deseo reprimido, una sombra no integrada, inevitablemente lo arrojamos hacia el mundo exterior. Criticamos lo que no toleramos en nosotros. Amamos lo que inconscientemente anhelamos ser. Reaccionamos, no porque el otro nos haya tocado, sino porque tocó algo que ya existía en nuestro interior. La proyección es una trampa silenciosa. Nos hace creer que el conflicto está afuera, cuando en realidad nos está hablando de un movimiento interno. ¿Cuántas veces hemos culpado al otro por hacernos sentir inseguros, sin ver que la inseguridad ya vivía en nosotros? ¿Cuántas veces admiramos a alguien sin darnos cuenta de que esa luz también nos pertenece, aunque no la hayamos reconocido aún? Proyectamos porque es más fácil mirar hacia afuera que hacia adentro. Porque duele menos culpar que responsabilizarse. Pero en ese acto de proyectar también hay una oportunidad. Jung decía que toda proyección, una vez identificada, es un regalo disfrazado. Nos muestra lo que necesitamos ver, lo que estamos listos para integrar. Cuando dejamos de acusar al mundo y comenzamos a observar nuestras reacciones con honestidad, algo cambia. Nos volvemos menos reactivos y más conscientes. Menos víctimas del entorno y más autores de nuestro destino. Comprender la proyección es, en muchos sentidos, empezar a ver con ojos propios. Y ese es el inicio de la verdadera libertad, reconocer que no es el otro quien nos hiere, sino nuestra interpretación inconsciente de lo que representa. Lo que no integramos en nosotros mismos seguirá apareciendo fuera, una y otra vez, disfrazado de pareja, jefe, amigo o enemigo. El trabajo interior, entonces, no es opcional. Es inevitable, si queremos dejar de repetir patrones y comenzar a vivir en paz con quienes somos, y con quienes nos rodean. Soltar no es un acto de voluntad, es un proceso de comprensión. Jung no veía el desapego como una ruptura violenta, sino como una alquimia interna, la transmutación del dolor en conciencia. Para él, dejar ir no significaba arrancar de raíz una emoción o eliminar un recuerdo, sino integrarlo en el todo del alma. Porque aquello que negamos no desaparece, se esconde, se endurece, y desde la sombra, continúa dirigiendo nuestra vida sin que lo sepamos. Dejar ir, en la visión jungiana, es iluminar lo que estaba en la oscuridad. Es mirar de frente aquello que nos aferraba y preguntarnos, ¿por qué lo necesitaba tanto? El primer paso en este método es la observación sin juicio. Cuando uno se siente herido, traicionado o abandonado, el impulso natural es huir, culpar o reprimir. Pero Jung nos invita a detenernos y mirar. A reconocer lo que duele, y dejar que nos hable. ¿Qué parte de mí se siente insuficiente cuando el otro se va? ¿Qué historia interior se activa cuando algo termina? El método jungiano es radicalmente honesto. No busca respuestas fáciles, sino verdades profundas. No quiere que escapes de tu herida, quiere que la entiendas, porque sólo así deja de tener poder sobre ti. Luego viene el acto de integrar. No basta con saber por qué algo duele, es necesario darle un lugar en la psique. No se trata de erradicar el pasado, sino de convertirlo en parte de nuestro mito personal. El dolor que comprendo, me transforma. El patrón que reconozco, se debilita. Jung nos anima a hacer consciente lo inconsciente, porque sólo así podemos liberarnos. No hay liberación sin integración. No hay paz sin antes mirar el caos que la precede. Y cuando comenzamos a ver nuestra vida como una totalidad, con luz y sombra, con amor y pérdida, empezamos a dejar ir sin rompernos por dentro. Finalmente, dejar ir según Jung no es un final, es una nueva etapa del viaje. Es soltar no desde la carencia, sino desde la plenitud. Desde la confianza de que ya no necesito retener lo que antes me definía. El amor no se pierde, se transforma. La persona que se fue no desaparece, queda en nuestra historia como una figura que nos moldeó.
El sufrimiento, cuando es comprendido, se convierte en maestro. Y en ese punto, dejamos ir no con tristeza, sino con gratitud. Porque entendemos que cada cosa que soltamos, nos devuelve un pedazo de nosotros que habíamos olvidado. Cierra los ojos por un momento. Respira profundo. Siente el aire entrar, no solo en tus pulmones, sino en lo más profundo de ti. Estás aquí, contigo mismo. Nada más importa ahora. Imagina que estás en una habitación vacía, silenciosa. Las paredes no tienen forma definida, porque este lugar no está fuera, está dentro de ti. Es tu inconsciente. Y en medio de esta habitación, hay una silla. Y en esa silla, está sentada una parte de ti que todavía no ha podido soltar. Una imagen, una emoción, una persona, un dolor. Obsérvala. No intentes cambiarla. Solo mírala. ¿Qué siente? ¿Qué te quiere decir? Este es el corazón del trabajo de Jung, establecer un diálogo con lo reprimido, con lo olvidado, con lo que aún nos domina en secreto. Pregúntale, ¿qué necesitas de mí para irte en paz? ¿Qué parte de mí sigue aferrada a ti? No juzgues la respuesta. Recíbela como lo haría un sabio, con silencio, con humildad. Porque a veces, esa parte de ti no busca ser vencida, sino entendida. No quiere desaparecer, quiere ser escuchada. Y en ese acto de escucha profunda, comienza la verdadera transformación. Ahora, con cada respiración, imagina que la habitación comienza a llenarse de luz. Una luz suave, cálida, que no ciega ni abruma. Es la luz de tu conciencia. Y esa figura frente a ti empieza a desvanecerse, no porque la rechaces, sino porque ya la has reconocido. Porque su mensaje ha sido entregado. Siente como en ti hay espacio otra vez. Un espacio nuevo, fértil, donde antes habitaba el dolor. Este es el arte de soltar según Jung, no arrancar, sino integrar, no olvidar, sino trascender. Cuando estés listo, abre los ojos lentamente. Siente tu cuerpo, tu respiración, tu momento presente. Algo ha cambiado. Quizá no puedas nombrarlo aún, pero lo sabes. Has empezado a soltar de una manera nueva. No desde el esfuerzo, sino desde la conciencia. No desde el miedo, sino desde el amor propio. Y eso, en el fondo, es lo que Jung siempre quiso enseñarnos, que el alma se cura cuando somos capaces de mirarla sin huir. Tras soltar, tras atravesar la tormenta interna, no queda un vacío, sino una apertura. Una posibilidad. Como el bosque que florece tras el incendio, el alma, cuando deja ir lo que ya no le pertenece, encuentra el espacio para renacer. Pero este renacimiento no es ruidoso, no viene con fuegos artificiales. Es un silencio nuevo, una paz desconocida que empieza a extenderse poco a poco por tu interior. Jung hablaba de la individuación como ese proceso profundo donde dejamos de ser fragmentos para convertirnos en un ser íntegro. Y eso no sucede de golpe. Nace en los pequeños momentos de conciencia donde ya no reaccionas como antes, donde eliges distinto, donde te descubres siendo otro. Este nuevo ser no es una máscara ni un ideal. Es más bien una integración. Una suma de luces y sombras, de pasados aceptados y futuros sin ansiedad. Porque ya no se trata de ser perfecto, sino de ser completo. De haber dialogado con el dolor sin convertirlo en enemigo, de haber comprendido que cada pérdida fue, en realidad, un portal. Así como la oruga no puede imaginar la amplitud de las alas que vendrán, tú tampoco podías prever la libertad que ahora se insinúa tras el desprendimiento. La vida no te pide que seas fuerte. Te pide que seas verdadero. Y eso solo ocurre cuando dejas de fingir que no duele, y empiezas a vivir desde lo que realmente eres. Entonces, un día cualquiera, sin anunciarlo, sin buscarlo, te das cuenta, estás en paz. No porque todo esté resuelto, sino porque tú has cambiado. Caminas diferente. Respiras más lento. Te relacionas desde un lugar más genuino. Ya no persigues, te permites. Ya no cargas, eliges. Has pasado del deseo a la presencia. Del miedo a la conciencia. Y eso, aunque parezca invisible, lo transforma todo. Como si el universo respondiera a tu nueva vibración reorganizando sus piezas para honrar tu renacer. Y así, sin necesidad de huir, sin necesidad de olvidar, simplemente, eres. Eres alguien que ha cruzado el umbral. Alguien que, como diría Jung, ha caminado por las sombras para encontrar su verdadera luz. Y no hay mayor victoria que esa, descubrir que después del dolor, después del desprendimiento, lo que nace no es un yo idealizado, sino un ser humano profundamente vivo.
entero, presente, real. Amar sin apego es un desafío profundo en la vida humana. Nuestra sociedad nos enseña a vivir los vínculos con la esperanza de que, al aferrarnos a una persona o situación, encontraremos la felicidad y la estabilidad. Pero este tipo de amor, basado en la necesidad, está condenado a ser una fuente de sufrimiento. El amor verdadero, desde una perspectiva junguiana, no se basa en la posesión, sino en la libertad. Amar sin apego significa reconocer que el otro no es una extensión de uno mismo, sino un ser autónomo con su propio camino, sus propias sombras y sus propios procesos. Y en esa libertad, el amor se convierte en un acto de respeto profundo. Yu nos invita a mirar dentro de nosotros mismos para entender nuestros propios apegos y las expectativas que proyectamos sobre los demás. El apego no es más que un reflejo de nuestra inseguridad interna, de la necesidad de controlar aquello que nos genera incertidumbre. Amar desde el apego es una forma de ocultar nuestras propias sombras, de negarnos la oportunidad de enfrentarlas y transformarlas. Solo cuando aceptamos que el otro no nos pertenece, que no podemos controlar ni cambiar a nadie, podemos comenzar a experimentar un amor más puro, más libre. Es un amor que no busca posesión, sino conexión genuina. Este tipo de amor consciente permite que ambos seres crezcan en su individualidad, sin depender el uno del otro para sentirse completos. El amor verdadero no es la unión de dos mitades, sino la intersección de dos seres completos que se eligen libremente, sin miedo a la pérdida, pero con la aceptación de que todo en la vida es transitorio. La relación se vuelve un espacio donde la transformación y el crecimiento mutuo son posibles, porque ambos están dispuestos a liberarse de las cadenas del apego, abrazando la impermanencia de todo lo que nos rodea. Al practicar el amor sin apego, nos enfrentamos a la lección más difícil y más liberadora: aprender a soltar. Soltar no significa dejar de amar, sino entender que el amor no se mide por la permanencia, sino por la autenticidad y la libertad que ofrece. Cuando dejamos de intentar controlar la forma en que el otro nos ama o la manera en que las relaciones deben desarrollarse, descubrimos un amor más profundo, un amor que no teme la pérdida porque entiende que cada instante compartido es, en sí mismo, un regalo. Así, el amor se convierte en un acto de madurez, donde la verdadera libertad y la verdadera conexión florecen. La mente inconsciente guarda los ecos del pasado como si fueran cicatrices invisibles. Cada palabra no dicha, cada emoción reprimida, cada herida que no fue sanada, se almacena ahí, en ese sótano oscuro donde no solemos mirar. Y desde ese lugar oculto, el pasado sigue dirigiendo nuestras decisiones, emociones y relaciones, aunque creamos haberlo dejado atrás. Reprogramar la mente inconsciente no es olvidar lo vivido, sino reinterpretarlo desde un lugar de comprensión profunda. Es un acto de valentía, porque implica mirar de frente aquello que evitamos por años, reconociendo que el dolor no es el enemigo, sino el maestro. Carl Jung decía que lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. En otras palabras, si no transformamos esas memorias inconscientes, se convertirán en patrones repetitivos, relaciones tóxicas, autosabotaje, miedo al abandono, culpa constante. Reprogramar la mente inconsciente es comenzar a vivir desde la libertad interior, no desde la repetición. Es preguntarse, ¿qué creencias he heredado sin cuestionar? ¿Qué emociones sigo reteniendo? Y, más aún, ¿qué versión de mí mismo he creado a partir de esas experiencias pasadas? El proceso comienza con la observación atenta. No se trata de luchar contra los pensamientos, sino de verlos surgir con presencia, sin juicio. La meditación, la escritura reflexiva, el trabajo con símbolos y sueños, como proponía Jung, son puertas hacia ese inconsciente que tanto influye en nuestro presente. Al identificar los patrones, podemos reescribir la narrativa interna, dejar de decirnos que no somos suficientes, que merecemos el dolor, que el pasado define quiénes somos. La reprogramación ocurre cuando nos convertimos en los autores conscientes de nuestra historia interna. Y cuando ese cambio empieza a ocurrir, algo mágico sucede: dejamos de cargar con lo que ya no nos pertenece. El pasado deja de ser una condena y se transforma en un maestro al que agradecemos, pero no al que obedecemos. Nos liberamos del peso innecesario y comenzamos a caminar más livianos, más despiertos. Dejar ir el pasado no es borrar lo vivido, sino resignificarlo desde una conciencia nueva. Y ese acto, aunque sutil, tiene el poder de cambiar por completo el curso de nuestra existencia. Porque cuando reprogramas la mente inconsciente, eliges dejar de sobrevivir, para finalmente empezar a vivir. Quizás, al final, la mayor lección no sea cómo soltar, sino comprender que nada, en verdad, nos pertenece. Que la vida es un flujo constante de encuentros y despedidas, de construcciones y derrumbes,
de comienzos que llevan en sí mismos la semilla de su final. Yu nos enseñó que no se trata de retener, sino de participar en ese movimiento con plena conciencia, con el corazón abierto al misterio de la existencia. Dejar ir no es un acto de resignación, es un acto de profunda confianza en el orden oculto de la vida. Hoy, te invito a mirar tu propio camino con nuevos ojos. A ver en cada pérdida no solo un dolor, sino una oportunidad para descubrir partes de ti que aún dormían. A percibir que lo que se va también deja regalos invisibles, regalos que solo se revelan a quienes están dispuestos a mirar más allá de la superficie. El arte de soltar es, en el fondo, el arte de vivir sin miedo a morir en cada pequeña transformación, sabiendo que cada muerte simbólica da paso a un ser más auténtico. Recuerda, no se trata de ser invulnerable, ni de evitar el sufrimiento. Se trata de aprender a atravesarlo sin perderte a ti mismo. De abrazar tu humanidad en su forma más completa, con toda su belleza y su fragilidad. Soltar es un acto de amor, primero hacia ti mismo, luego hacia el mundo. Es la renuncia a la ilusión del control, y el primer paso hacia una vida vivida desde la profundidad, desde la verdad, desde el alma. Gracias por acompañarme en este viaje hacia el corazón de ti mismo. Que cada paso que des esté lleno de conciencia. Que cada despedida sea una bendición. Y que, al final, encuentres en ti no la promesa de un futuro perfecto, sino la certeza de que, en este momento, en este mismo instante, ya eres completo.